Mi mujer, Carmen Alcalde, yo, Javier Juárez, somos matrimonio de más de 60 años ya y con 6 hijos, 19 nietos, en fin, muy contentos y felices, agradecidos a Dios de lo que nos ha dado en toda la vida, antes de conocernos y después de conocernos. Verdaderamente no tenemos tiempo suficiente para dar gracias a Dios. Si nos referimos ya al principio del camino, pues verdaderamente el padre tenía mucho interés en que el camino se iniciara en Salamanca en aquella época, por la cantidad de filigranas que tuvo que hacer para que fuera así al principio en las dos parroquias de Cristo Rey y San Martín. Yo conocía a un escolapio que estaba relacionado en la Ponti con don Olegario, quien a su vez estaba relacionado con un catequista itinerante que entonces era seminarista de Ávila en Salamanca. Y a través de esos conocimientos el escolapio, padre José Luis Corzo, muy amigo mío desde antes ya, pues nos invitó un día a una serie de conocidos suyos a asistir a una lectura de las catequesis de principio de comunidades del camino. Y estuvimos leyendo las catequesis y eran tan emocionantes, tan interesantes, tan verdaderamente sorprendentes, que Mari y yo íbamos, después de una noche de lectura, íbamos a ver al entonces que llamábamos don Andrés Fuentes, párroco de San Martín. Y le contábamos lo que habíamos leído y comentado el grupo aquel. Le decíamos: don Andrés, esto nos dicen que solamente se puede iniciar en la parroquia a petición del párroco. Digo, pues tiene usted que pedirlo. Pedía. Pero tanto insistimos que al final dice, pues bueno, pues que venga el tal Bubi, que era el seminarista de Ávila en Salamanca, como decía antes, que ya conocía todo el procedimiento que había que hacer. Él vino para exponer el camino a don Andrés y después le dijo, pues ahora, si te interesa, tienes que hacer una solicitud por carta al Centro Diocesano de Madrid. Y la hizo. Todo esto debía ser mes de enero o febrero de 1973. Y un buen día de junio, me parece que era de junio, recibe una llamada que le van a venir a ver unos catequistas que están en Zamora, camino de Madrid, van a parar en Salamanca. Y entonces ya pues hablarán del camino con más detalle, en fin, lo que le queráis preguntar y tal. Y entonces Andrés reunió a sus más allegados en la casa parroquial y vinieron los catequistas, que eran los primeros catecúmenos que habían asistido a los orígenes del camino en las barracas de Madrid. Entonces vinieron, les pusieron lo que fuera, y le dicen, bueno, pues ya, esto es en el mes de junio, ya tendréis noticias más adelante. O sea que fijaros qué cantidad de cosas se tuvieron que juntar y acoplar, ¡pum!, para que a primeros de octubre del año 73, pues los dos párrocos, Valeriano y Andrés, tan temerosos como esperanzados, iniciaron el camino en sus parroquias. Y digo temerosos porque el camino venía ya con una aureola de crear conflicto donde se implantaba. Eso ya era. Y a la vez esperanzados porque tenían la ilusión de que fuera una cosa buena para sus parroquias. Cuando el camino ya lo fue conociendo, dijo, esto es. O sea, lo que él había estado buscando para acercar a Jesucristo a sus fieles de la parroquia, pues el camino es lo que le había, digamos, convencido. En las dos parroquias se hizo lo que llamamos, luego toda la vida ya se llamó, los anuncios. Es decir, en las misas de un domingo, sábado y domingo, todas las misas de la parroquia, y si tiene alguna
alguna capilla de colegio, de convento, lo que sea en su territorio, se hace el anuncio de las catequesis. Que la primera catequesis las que se dieron en San Martín, en la parroquia de San Martín, subimos a lo que llamamos el Palmar, que era una sala que había subiendo el piso de arriba. Esa sala, pues Andrés pensó que sería suficiente para lo que... Bueno, se llenó a tal punto que no se pudo dar allí la catequesis, tuvimos que bajar a darla en la iglesia, en el templo. Muchísimos, gente, mucha, por curiosidad, por interés, por lo que fuera, ¿no? Después ya la cosa se fue asentando y al final terminamos una comunidad de 40 y tantos, puede que fuera la primera nuestra. En el anuncio, en la invitación, o sea, se invitaba a todo el mundo. Se decía, mayores de 13 o 14 años pueden venir, sean casados, solteros, viudos, todo estaba abierto a todo el mundo. Entonces se daban la catequesis durante 2 meses, eran 2 días por semana, con una celebración penitencial durante la catequesis, con una convivencia de viernes a domingo como final de catequesis, una Eucaristía que había dentro de esa convivencia y la exposición de lo que iba a ser el camino neocatecumenal. Sí se formaba la comunidad. Y al final de todo eso, de la invitación se decía, ahora el que quiera continuar con este sistema que se ha dicho aquí telegráficamente, pues que diga sí, y el que no, pues que diga no. Y con los que decían que sí, pues se formaba una comunidad. Hemos tenido 8. Y luego, porque en Salamanca en general y en San Martín en particular, muchos de los que iban ya a partir de cuando ya se empezó a rodar el camino, pues eran estudiantes. Entonces venían de donde fuera. Desde 1973, que se catequizó en octubre de ese año, todos los años se ha catequizado en San Martín. ¿Cuál hubiera sido el ideal? Pues que de cada catequización hubiera surgido una comunidad de 20, de 30. No era así. Los primeros años sí, de manera que llegamos a tener 8 comunidades que se habían creado pues en las sucesivas catequizaciones. Luego la comunidad, el funcionamiento de la comunidad es 2 celebraciones a la semana, una de palabra en mitad de semana, un miércoles por ejemplo, otra la Eucaristía en los sábados. Y claro, la comunidad, o sea, digamos que es uno de los muchos y grandes descubrimientos del camino neocatecumenal, es la pequeña comunidad, donde nos conocemos, nos queremos, nos regañamos, nos cuidamos, nos ayudamos, nos peleamos, pero los hermanos de la comunidad, que tuviera su presbítero, que tuviera su salmista, que tuviera su responsable, su acólito, su hostiario, que ayuda en el funcionamiento material, de preparar la mesa de la Eucaristía, de preparar la sala, etcétera, ¿no? Y cada una que tuviera su sala. Aquí en Salamanca tuvo el camino un frenazo. O sea, se inició en Cristo Rey y en San Martín. Después de esos párrocos, Valeriano y Andrés, sus párrocos más amigos, con los que más se relacionaban, Santi Espíritus, Pedro, San Juan Bautista de Barbalos, José Antonio, también pidieron el camino. Y ahí sigue. Luego ha estado en más parroquias. Hoy se mantiene en estas 4, porque todo el camino está fundamentado en recuperar para el bautizado la grandeza del bautismo. O sea, algo inmenso, que por lo que sea, pues pasa desapercibido, te mueves en no sé qué, lo que sea, tal. La grandeza del bautismo que te hace hijo de Dios. Entonces, entrar en esa frase, o sea, yo soy hijo de Dios y puedo dirigirme a Dios como a mi Padre. Todos hemos tenido Padre, al que nos hemos dirigido, con el que ha habido una relación, pues esa es la que Pablo te dice, que le puedes llamar a Dios, le puedes
dirigir con confianza absoluta, llamarle papá. He estado pensando, ahora durante todo el tiempo que ha estado hablando Javier, asentaba con él porque todo lo que él ha vivido, lo hemos vivido además juntos, nunca hemos estado separados, ¿no? Porque en casa pues no éramos familia religiosa ni había nada, ¿no? Pero yo siempre le pedía a la Virgen que me diera un hombre que fuese, que me quisiera, que pudiera estar con él, ¿no? Y el Señor, fui la tonta que pensé que era yo la que lo había dicho, sin darme cuenta de que era el Señor el que estaba por delante y el que lo hacía todo. Pues somos José Carlos y Paula. Yo me llamo Paula, llevamos casados 40 años. Va a hacer 41. Tenemos 7 hijos y esperando el 14 nieto. Pues el inicio, ya ha contado Javier un poco cómo se gestó todo. Igual que Javier iba a hablar con Andrés Fuentes después de cada noche de estas, pues había un matrimonio que vivía en la parroquia de Cristo Rey, Arturo, que eso mismo lo hacía con Valeriano. Entonces, cuando al final los dos párrocos decidieron que podía ser bueno para sus parroquias, pues fueron los dos únicos párrocos, porque el día que vinieron los catequistas que hablaba Javier a exponer un poco lo que era el camino, pues se convocó a más párrocos, a varios párrocos de la ciudad, y los únicos dos que dijeron de empezar esto fueron don Andrés y don Valeriano. Y en el libro de registro de la parroquia hay escrito de puño y letra de Valeriano, en el momento que empieza la primera comunidad, dice: hoy empieza en nuestra parroquia un camino que será muy fructífero para la Iglesia. En el año 73 lo puso ahí. Y entonces, bueno, pues el comienzo fue el mismo. Las catequesis, me parece que lunes y jueves se daban en San Martín y martes y viernes en Cristo Rey. La convivencia se hizo, también la convivencia de final de catequesis se hizo juntos, y el día 9 de diciembre del año 73 pues nació la primera comunidad de Cristo Rey. Y sin embargo fue el Señor el que me vino a buscar a mí a través del camino neocatecumenal. Yo entiendo cuando tantas veces Kiko Argüello ha dicho que esto el Señor lo ha suscitado en medio de los pobres para los alejados, porque realmente si para alguien es el camino, es verdad que para todos los hombres que están en la Iglesia, pero fundamentalmente para los alejados. El camino lo hemos ido haciendo prácticamente al unísono. Todas las convivencias de los distintos pasos en el camino las hemos hecho las dos comunidades juntas. Es decir, cuando fuimos al primer escrutinio fuimos a Villagarcía y fuimos las dos comunidades, porque teníamos también los mismos catequistas. Y la evolución ha sido la misma, igual que en San Martín se ha catequizado todos los años, en Cristo Rey también se ha catequizado todos los años. Ha habido momentos de que había hasta 7 comunidades en nuestra parroquia. Yo, por ejemplo, nosotros nos hemos conocido en la comunidad. Es decir, nos hemos casado en la comunidad, hemos tenido nuestros hijos en la comunidad. Es decir, yo no concibo mi vida sin la comunidad. Una de las cosas que no se pueden negar tampoco y que es importante conocer son los frutos que han dado las comunidades de nuestra diócesis. De las comunidades, bueno, de todas, pero fundamentalmente la primera de San Martín, la primera de Cristo Rey, han surgido presbíteros, han surgido vocaciones, han surgido familias para la misión. San Martín, Luis y Juanita estuvieron en Holanda y han dado su vida en la misión en Holanda. De nuestra comunidad ahora mismo hay un matrimonio en Viena, como familia en misión. Han surgido itinerantes que han abandonado sus trabajos y todo y se han ido a evangelizar donde sea que han estado. Y luego, pues algo que es como menos espectacular, pero mucho más necesario en nuestra iglesia de hoy, que son las familias. Es decir,
cantidad de matrimonios de jóvenes que han ido surgiendo para recibir el sacramento y vivir el sacramento desde la fe. Y todo eso se va haciendo pues, a lo largo del camino, celebrando. Yo el camino lo empecé en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Zamora, de Bedmarván, y allí fueron catequistas itinerantes. Fueron de San Frontis, fueron tres catequistas, y catequizaron a la vez en Bedmarván, Pinilla y Pozo Antiguo, así fue. Yo era muy pequeña, vamos, tenía 14, 15 años, pero el anuncio que hicieron en la iglesia a mí me llamó la atención, y después durante las catequesis a mí me prometieron que Dios me amaba tal y como era, que era una cosa que yo no veía ni que me amaran los demás ni que yo me amaba a mí misma. Y por otra parte que la vida eterna existe. Yo vengo de una familia que se habían muerto 5 hermanas pequeñas. Entonces, pues tenía ese escándalo de la muerte, y después tenía verdadero pánico a la muerte. Yo se hablaba de la muerte y era un verdadero pánico. Entonces dije, pues si esto es verdad, a mí que me lo demuestren. Y yo, vamos, tengo que dar muchísimas gracias a Dios por todo el camino, por toda la historia que ha hecho conmigo, con nosotros, porque realmente me lo ha demostrado. Camino neocatecumenal, como ya hemos dicho, es ir haciendo libre y voluntariamente irnos adhiriendo de una forma adulta a lo que se hizo cuando éramos pequeñitos en el bautismo y que hicieron por nosotros nuestros padres y padrinos. Entonces, empieza con las catequesis y la convivencia, y es todo un proceso que llega hasta la renovación de las promesas bautismales. Hay como tres bloques en este sentido. Un primer bloque, que es en lo que se llama el precatecumenado, que es un tiempo que también se dice que es el tiempo de la humildad, que es empezar a descender los escalones que nos llevan al bautismo. Y en ese primer tiempo lo que se hace es... en todos los tiempos lo que se hace es celebrar una vez a la semana la palabra de Dios, los sábados la Eucaristía y una vez al mes una convivencia. En ese primer tiempo de la humildad hay una serie de pasos. El primero es el primer escrutinio bautismal, que es lo que se hace en los bautizos. Cuando llegan con el niño, que le dice, ¿qué nombre habéis elegido para este niño? Menganito. ¿Y qué pedís para él? El bautismo. ¿Y qué te da el bautismo? La vida eterna. Bueno, pues esta renovación de este primer escrutinio es lo que se hace. Luego está la convivencia de la que hablaba Javier, del Semá, que es un recordatorio del primer escrutinio y un anticipo, digamos, o una preparación para el segundo escrutinio. El segundo escrutinio, que es con el que se cierra este tiempo de la humildad del precatecumenado, es un tiempo donde muy intenso y muy fuerte viviéndolo, donde uno se pone frente a su propia existencia, frente a la realidad de su vida, con los afectos, con el trabajo, con los bienes, con muchas cosas. Y con este segundo escrutinio se cierra un poco esta primera fase. Luego está la fase que es el catecumenado como tal, que es la fase de las entregas, que se llama, que es un tiempo de sencillez, ¿no? El tiempo de la sencillez. Y en esta fase hay varios pasos. Uno es la primera entrega de la oración, donde solemnemente, normalmente el obispo nos hace entrega de la liturgia de las horas, para a partir de ahí todos los días rezar los laudes y entrar en la oración de la Iglesia. Un segundo paso en este tiempo, que es la tradición, donde la Iglesia nos hace entrega del credo, y durante un tiempo, más o menos 2 años, se negocia este credo yendo por las casas de la parroquia a anunciar a Jesucristo. Y al cabo de los 2 años se devuelve hecho vida en ti mismo, que es lo que sería la redicio. Luego hay otra segunda entrega de la oración, que es la convivencia del Padre Nuestro, donde se nos hace entrega de la oración dominical. Y en ese periodo del Padre Nuestro vamos a Roma,
y a Loreto, en Roma, a de alguna manera entrar en comunión con Pedro, cantar el credo en la tumba de San Pedro y, por ejemplo, ir al Ángelus de la plaza de San Pedro, y luego a Loreto a recibir a la Virgen María como madre. Y con la entrega de este Padre Nuestro se termina esta segunda fase, que es la fase de la sencillez. Y entramos en la última, que es la más breve, que es la alabanza, hay una convivencia de inicio, que es la convivencia del principio de la elección, y una convivencia al final de la elección, y un tiempo donde se hace un escrutinio sobre si aparecen ya las actitudes cristianas. Es decir, después de tantos años, se dan actitudes cristianas y se ven a través de ese escrutinio. Y cuando se ve que eso el Señor lo está haciendo en las personas, lo que se hace es, digamos que la conclusión en este sentido es la vigilia pascual con el obispo, recibir la vestidura blanca como también el signo del bautismo, y celebrar la vigilia pascual con el obispo en la catedral, y luego hacer un viaje de bodas a la tierra del esposo. Nos vamos a Israel y